En esta clase prestaremos atención a la terminación ing. Lo más común es pensar que se trata de un verbo en forma continua o progresiva. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando. Sin embargo, no es así todo el tiempo. Si bien no nos interesa la traducción directa y exacta de un texto completo, este tipo de palabras puede provocar confusión en la interpretación del tema o contenido de un texto. Así que, comencemos. Para comenzar, diremos que un verbo en inglés con el sufijo ing puede cumplir cualquiera de estas tres funciones, tanto sustantivo, un sujeto u objeto en una oración, el adjetivo, la cualidad o la característica de algo o de alguien, y finalmente verbo, aunque no solamente en forma continua como veremos más adelante. Así que a continuación analizaremos diferentes ejemplos extraídos del texto Data Science o Ciencia de Datos. En primer lugar, mencionaremos la forma ing en función de sustantivo. Si prestamos atención a los ejemplos, veremos que ocupan el segundo lugar en la frase. Justamente se trata de ejemplos de frases nominales en las cuales el núcleo es un sustantivo y en estos casos una forma ing. Processing, learning. Entonces, para llegar al equivalente en español más cercano, no una traducción directa, debemos recordar las reglas que ya aprendimos del orden de las palabras en inglés. O sea, adjetivo más sustantivo, o cualquier palabra que ocupe el lugar de un adjetivo. Lo contrario sucede en español, que es sustantivo primero más el adjetivo después. Un ejemplo que conocemos bien, cuando vemos que es el happy hour en un bar, no es la feliz hora, sino la hora feliz, ¿verdad? Porque suena más natural. En estos ejemplos sucede lo mismo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para interpretar la frase? Primero, como debemos hacer siempre, buscamos cognados, a ver qué entiendo sin el diccionario. Imagen, image, puede ser imagen. Y processing viene de procesar. Luego vuelvo sobre la regla de la posición y los doy vuelta. Primero procesar, después imagen. Pero procesar tiene ing. ¿Será procesando imagen? Van a ver en el texto de Data Science que menciona tecnologías de image processing. O sea, tecnologías de procesando imágenes. No tiene mucho sentido. Así que nos queda interpretar el ing de processing como un sustantivo, procesamiento de imágenes. Y así el resto, solo que tal vez necesitemos el diccionario como en deep learning, aprendizaje profundo, y no profundo aprendiendo. Y el último ejemplo, such as clustering and random forests, acá se necesita el diccionario, pero enseguida vamos a encontrar que al decir such as clustering, estoy hablando de una cosa que no sé muy bien qué es, pero la busco en el diccionario, y random forests es otra cosa que tampoco sé qué es, pero la busco, son bosques aleatorios y en esto van a interpretar mejor las personas que estudien licenciatura en ciencia de datos. Seguimos. Ahora hagamos foco en la forma ing en función de adjetivo, de cualidad, de característica. Pueden ver que ahora las palabras con ing están primeras en las frases. ¿Recuerdan que mencionamos el orden adjetivo más sustantivo para inglés? Bueno, sin duda, estos son ejemplos de frases nominales en las que la forma ing es un adjetivo que premodifica al sustantivo núcleo. Por ejemplo, nuevamente busquemos cognados. En el primer ejemplo, existing, de existir. Y data, que se interpreta, pero cuidado, no es data,
sino datos, es data. Quiere decir datos, está en plural o bien información. Así que volvemos a dar vuelta para respetar el orden del español y nos queda datos existiendo. No, otra vez no tiene mucho sentido. Y ahora que aprendimos que ing no solo es un verbo en continuo, los datos entonces no son existiendo sino existentes. Datos existentes. Y modeling techniques, que también son cognados, técnicas de modelado. En los ejemplos que siguen, self-driving cars y cutting edge techniques, tenemos varias características del inglés al mismo tiempo. Cuando encuentren palabras guionadas que precedan a un sustantivo, self-driving, el sustantivo es cars, la función siempre será de adjetivo y dependerá de la interpretación, la traducción que realicemos. Por ejemplo, el prefijo self significa auto de uno mismo y cars son autos. En una traducción medianamente formal, decir autos autoconducidos tampoco suena muy bien. Así que nos quedamos con vehículos sin conductor. Y cutting edge es una frase que se encuentra en el diccionario como vanguardia. Así que técnicas de vanguardia. Como última función, finalmente encontramos a la forma ing como verbo terminado en ando, endo, yendo, que se puede interpretar como continuo o progresivo. Tenemos el verbo sin conjugar be, es decir, el verbo ser o estar del español. Este sí es el caso más común. Cuidado cuando busquemos los cognados, en este caso attempting, que no es un cognado, no es atentando, por ejemplo, sino intentando. Entonces nos queda, the data scientist is often attempting to create new knowledge. El experto o el científico de datos está generalmente intentando crear nuevo conocimiento. Data analysts are often extracting data from relational databases. Los analistas de datos están generalmente extrayendo información de bases de datos relacionales. Otro caso en el que ing funciona como verbo, y no solo como verbo, sino que verbo que finaliza en ando, endo, yendo, es cuando encontramos dos verbos juntos, el primero está conjugado y el segundo tiene ing. Por ejemplo, data that is too large to be processed using standard tools. Ya sabemos que data es datos. Cuidado con large, que no es largo, es grande. Processed, procesados. Using, usando. En este caso podemos hacer una traducción bastante directa. Datos muy grandes para ser procesados usando herramientas estándar. Por último, vamos a ver estos dos casos que son bastante diferentes de los anteriores. En el primero, la palabra con ing puede considerarse verbo o sustantivo, y en el segundo caso, si bien es verbo, necesita un pequeño complemento para tener sentido. Veamos entonces, primero tenemos la preposición by, no la confundamos con el verbo be, que en este caso se usa para introducir el instrumento mediante el cual se logra algo. Por lo tanto, se pueden realizar dos interpretaciones. Podemos considerar la preposición como al, seguida por un verbo pero en infinitivo, terminado en ar, er o ir, o bien como mediante, y la palabra con ing pasa a ser un elemento más en una frase nominal. Así que nos puede quedar al producir predictores o mediante la producción de predictores. En el segundo caso, si bien la forma ing funciona como verbo, no se puede traducir como ando, endo, yendo, porque no tendría sentido, sino que se pasa al español conjugado y acompañado de que para que tenga más sentido. En vez de databases using, traducido como bases de datos usando, nos queda bases de datos que usan, SQL.
En el segundo ejemplo, those looking to do data analytics. Looking no es mirar, sino que es buscar. Those, aquellos, que pueden ser personas, en este caso lo son, no se traduce como aquellos mirando o aquellos buscando, sino aquellos que buscan realizar análisis de datos. Y con esto damos por finalizada la clase de esta semana.